sea la función f dada por el criterio f de x igual pi sobre ex, donde, aquí nos dan la representación por comprensión del dominio, nos dan un intervalo, y aquí nos están dando la del codominio, ambas, ¿verdad?, de la función f. Pero la pregunta es muy simple. Nos preguntan por el dominio de la función expresado en forma gráfica. Entonces, nada más tenemos que ir a buscar cuál de los dos intervalos representa ese dominio, que lo tenemos aquí. Y recuerden que cuando tenemos una representación por comprensión, enfoquémonos en lo importante, en esta parte de acá, lo que va después del conjunto de los números reales, lo que significa que es un intervalo que va desde menos e hasta e. Recuerden que este valor de e corresponde al valor irracional que ya nosotros deberíamos de conocer, que es equivalente a aproximadamente 2,72. Simplemente hay que saberlo, no tenemos que utilizar ese valor. Solo sabemos que el intervalo inicia en ese valor negativo y termina en ese valor positivo. Ahora, ¿lo incluye o no incluye los extremos? En este caso, el primer extremo no está incluido, pero el segundo sí. Y lo importante es ver, bueno, cuál opción es. Claramente no tenemos ni que alzar a ver estas dos opciones, porque son intervalos hechos con el codominio, que sí tenía los valores de pi. Pero como nos preguntaron por el dominio, aquí la duda es si es esta representación o esta representación. Y recordemos que eso es muy sencillo de identificar. Simplemente el primer extremo, vean que aquí dice que los valores de x son mayores que menos e. No lleva la rayita, lo que significa que el extremo va a ir abierto. Entonces, menos e abierto hasta el valor de e, y vean que el símbolo lleva la raya, hasta e cerrado, lo que significa que va desde menos e hasta e, no incluyendo el primer extremo, pero sí incluyendo el último extremo. Y en este caso, como el menos e no está incluido en la representación gráfica, tiene que ir sin relleno. Y el extremo derecho, en este caso, el valor mayor del intervalo, que sería e, sí está incluido. Y aquí está la representación con relleno. Por lo tanto, sería la opción B. Recuerden esto, relacionen directamente extremo cerrado con la rayita en el símbolo y con el circulito relleno. O por el contrario, extremo abierto, símbolo sin la rayita del igual y gráficamente sin relleno. Ahora, tenemos la misma información del ejercicio anterior. Tenemos la función f, que sería f de x es igual pi sobre ex, donde aquí tenemos el mismo dominio y aquí tenemos el mismo codominio. La pregunta es ahora por el codominio de la función expresado como un intervalo. Entonces únicamente nos enfocamos en el codominio, que son estos datos que están acá, esta representación por comprensión. Pero como ya les he dicho, enfoquémonos en lo importante acá de la representación, que es lo que está aquí, después del conjunto de los números reales, donde dice que los valores de x son mayores o iguales que menos pi, pero menores que pi. Lo que significa que tenemos que transformar eso a un intervalo tradicional, la representación más básica o la más conocida de los intervalos, con los corchetes. Y es muy sencillo.
Como aquí tenemos una representación que tiene un valor inicial y un valor final, que en este caso es el valor irracional de pi, que todos conocemos como 3,14 aproximadamente. Entonces únicamente es saber de qué va desde menos pi hasta pi. ¿Y cómo van los extremos? Como aquí tenemos el primer valor con el símbolo que tiene la rayita del igual, lo que quiere decir que el valor de menos pi está incluido en el intervalo, el extremo va a ir cerrado. Mientras que a la derecha tenemos el símbolo que nosotros leeríamos que los valores de x son menores que pi, lo que significa que el valor de pi no está incluido. Por lo tanto, iría con el extremo abierto. Y claramente, aquí tenemos que es la opción D. Sea la función f tal que se define desde A hasta B, donde A, que es el dominio, es el intervalo de 2 negativo hasta 4, con los extremos cerrados, o sea, esos valores que estamos viendo ahí están incluidos. Y el codominio sería el conjunto B, que son valores que van desde 5 negativo hasta el 3, incluyendo a esos valores extremos también. Recordemos que cuando hablamos de este tipo de valores que están en los intervalos, son infinitos valores. No pensemos únicamente en valores enteros, pensemos en los valores que son decimales también, ¿verdad? Ahora, considere las siguientes proposiciones. Tenemos que verificar si esta representación gráfica corresponde a A y si esta representación gráfica corresponde a B. A ver si eso es verdadero o falso. Entonces, en la número 1 tenemos una representación gráfica que va desde el 2 negativo no incluido, véanlo ahí, ¿verdad? Voy a ampliar un poco aquí. Desde el 2 negativo que no está incluido, todos los valores reales hasta el 4 que tampoco está incluido, o sea, hasta casi 4. Entonces lo que tenemos nada más que comparar es muy simple. Veamos cómo está el extremo. Coincide. Este 4 coincide con este 4. Claramente no, ¿verdad? En el intervalo que nos dieron aquí arriba, los extremos están incluidos, mientras que en la parte gráfica de A no lo están. Por lo tanto, la primera sería falsa. Ahora vamos con la representación gráfica de B. Aquí tenemos un 5 negativo, que es el primer valor que sí está incluido. Veamos qué dice el primer extremo. Está coincidiendo, 5 negativo cerrado. Y llega hasta el valor de 3 positivo, incluido. Porque vean que aquí está relleno y en el intervalo está cerrado. Por lo tanto, todo está en orden. Esta representación gráfica corresponde a este intervalo que tenemos acá. Por lo tanto, la propuesta es verdadera. Y para ya responder a la pregunta, de ellas cuál o cuáles son verdaderas, entonces marcamos que solamente la 2 es verdadera.